Me llamo Sofía Reyes. Tengo 34 años y soy cirujana cardiovascular en la Ciudad de México. Y hace 2 días enterré a mi esposo de 15 años en el Panteón Francés, mientras toda su familia me miraba como si yo fuera la culpable de su muerte. Y exactamente 2 horas después de que el último puñado de tierra cayera sobre su ataúd, mi teléfono sonó, y era el doctor Mendoza, su cardiólogo. Y lo que me dijo, lo que esa llamada reveló, hizo que todo, absolutamente todo en lo que yo había creído durante década y media se convirtiera en cenizas. Necesito que entiendas algo antes de que te cuente el resto. Necesito que sepas que yo no soy de las que se dejan engañar fácilmente. Paso 12 horas al día con un bisturí en la mano, tomando decisiones de vida o muerte, leyendo monitores cardíacos, interpretando señales que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Soy una mujer de ciencia, de hechos, de evidencia, y aún así, aún con toda mi preparación, con toda mi experiencia leyendo cuerpos y síntomas, no vi nada, absolutamente nada hasta que fue demasiado tarde. Si esta historia te remueve algo, si sientes que necesitas escucharla completa, quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte va a cambiar la manera en que ves las relaciones, la confianza, y todo lo que creías saber sobre la persona que duerme a tu lado cada noche. Conocí a Rodrigo cuando yo tenía 19 años y él 22, en la Facultad de Medicina de la UNAM. Yo estaba en segundo año y él en quinto. Era uno de esos estudiantes que todos admiraban, siempre con las mejores calificaciones, siempre ayudando a los demás, guapo de esa manera clásica mexicana, cabello oscuro siempre perfectamente peinado, sonrisa amable, ojos cafés que parecían sinceros. Era el tipo de hombre que te abría la puerta, que cargaba tus libros, que se quedaba contigo en la biblioteca hasta las 3 de la mañana ayudándote a entender farmacología. Nuestra primera cita fue en un pequeño café cerca de Ciudad Universitaria. Tomamos chocolate caliente y pan dulce y hablamos durante 5 horas sobre nuestros sueños. Él quería ser cardiólogo, yo cirujana. Ambos queríamos salvar vidas, construir algo juntos, hacer la diferencia. Me enamoré de él esa noche, o eso creí. Me enamoré de la versión de él que me mostró, del hombre cálido y comprensivo que escuchaba cada palabra que yo decía como si fuera lo más importante del mundo. Nos casamos cuando yo tenía 24 y él 27. Una boda grande en Coyoacán con 300 invitados. Mariachi, vestido blanco importado, pastel de 5 pisos. Sus padres lloraron de felicidad. Mi familia me dijo que había encontrado oro, que Rodrigo era el tipo de hombre que cualquier mujer querría. Estable, educado, de buena familia, con futuro brillante. Y durante los primeros años, todo parecía perfecto. Nos apoyábamos mutuamente en nuestras residencias médicas. Él en cardiología en el Hospital General. Yo en cirugía cardiovascular en el Instituto Nacional de Cardiología. Trabajábamos turnos imposibles, pero siempre encontrábamos tiempo para nosotros. Cenas rápidas a medianoche, fines de semana robados en Tepoztlán. Conversaciones en las que planeábamos nuestra vida futura, los hijos que tendríamos, la casa que compraríamos, la clínica privada que abriríamos juntos algún día. Pero hubo algo que empezó a cambiar después del 5.º año de matrimonio. Pequeñas cosas que yo racionalizaba, que explicaba como estrés laboral o cansancio. Rodrigo comenzó a llegar tarde a casa, a veces a las 11 de la noche, a veces a la 1 de la madrugada, siempre con la misma explicación: cirugía complicada, emergencia con un paciente, papeleo del hospital. Y yo le creía porque yo misma trabajaba esas horas locas, porque en nuestra profesión las emergencias son reales y constantes. Empezó a proteger su teléfono de una manera que antes no hacía, lo ponía boca abajo, lo llevaba al baño, cambiaba las contraseñas, y cuando yo preguntaba por qué, él decía que eran protocolos nuevos del hospital sobre privacidad de pacientes, que la administración les había pedido mayor seguridad en los dispositivos, y eso también tenía sentido. Los hospitales están cada vez más paranoicos con el HIPAA y las regulaciones. Su humor cambió también, se volvió más irritable, más distante. Si yo intentaba tocar un tema importante como tener hijos, algo que habíamos planeado desde el principio, él se cerraba completamente. Decía que todavía no era el momento, que su carrera estaba en un punto crítico, que necesitábamos esperar un poco más. Y ese un poco más se convirtió en 5 años. 5 años de promesas pospuestas. Dejamos de tener intimidad real. No solo física, aunque eso también disminuyó drásticamente, pero me refiero a esa conexión emocional profunda que teníamos al principio, cuando podíamos hablar de todo, cuando éramos mejores amigos además de esposos. Ahora nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales, transaccionales. ¿Quién recogería la ropa de la tintorería? Si habíamos pagado la luz, ¿qué cenar? Nada de sustancia, nada de alma.
Yo me decía a mí misma que todos los matrimonios pasan por estas fases, que después de 10, 12, 15 años juntos es normal que la intensidad disminuya, que la vida real, los trabajos exigentes, las responsabilidades, todo eso desgasta incluso a las parejas más enamoradas. Me enfoqué más en mi trabajo, en convertirme en una de las mejores cirujanas cardiovasculares del país, en mis pacientes, en mis investigaciones, en llenar ese vacío con logros profesionales porque no sabía cómo llenarlo en casa. Y Rodrigo parecía hacer lo mismo, cada vez más dedicado a su consultorio privado que había abierto en Polanco hace 3 años, cada vez más pacientes de alto perfil, empresarios, políticos, celebridades. Su reputación crecía, el dinero entraba. Compramos una casa más grande en Lomas de Chapultepec, un departamento de inversión en Playa del Carmen, 2 autos de lujo, todas las marcas externas de éxito. Pero por dentro yo sentía que algo se estaba muriendo lentamente, y no sabía qué era exactamente. La última vez que realmente hablamos de algo profundo fue hace como 8 meses. Yo había tenido un día particularmente difícil. Había perdido a una paciente en la mesa de operaciones, una mujer joven de 32 años con 2 niños pequeños, un defecto congénito que no habíamos detectado a tiempo, y yo llegué a casa destrozada, necesitando consuelo, necesitando a mi esposo. Y cuando traté de hablar con Rodrigo sobre cómo me sentía, sobre la culpa y el dolor, él apenas levantó la vista de su iPad, dijo algo sobre que esas cosas pasan, que no podemos salvarlos a todos, que necesitaba tener piel más gruesa, y luego siguió revisando lo que fuera que estaba viendo en la pantalla. Esa noche lloré sola en la regadera, con el agua caliente mezclándose con mis lágrimas, y me pregunté cuándo exactamente nos habíamos convertido en extraños que compartían una dirección. Hace 3 semanas, Rodrigo comenzó a quejarse de dolor en el pecho, presión, dificultad para respirar después de subir escaleras, y viniendo de un cardiólogo, esos síntomas no podían ser ignorados. Le insistí en que viera a un colega, que se hiciera estudios, pero él restaba importancia. Decía que era estrés, que había estado trabajando demasiado, que solo necesitaba descansar un poco. Finalmente accedió a ver al doctor Mendoza, uno de los cardiólogos más respetados del país, amigo nuestro desde la universidad, alguien en quien ambos confiábamos completamente. Los estudios mostraron bloqueo arterial significativo. Necesitaba un cateterismo urgente, posiblemente stents. El doctor Mendoza lo programó para el martes siguiente. Yo estaba asustada, claro que lo estaba, porque a pesar de todo, a pesar de la distancia y la frialdad, Rodrigo seguía siendo mi esposo, el hombre con quien había pasado 15 años de mi vida, y la idea de perderlo, de que algo le pasara, me aterraba. El lunes por la noche antes del procedimiento, tuvimos una conversación extraña. Él estaba más suave de lo que había estado en años, casi vulnerable. Me tomó la mano y me dijo que si algo le pasaba, yo estaría bien, que él se había asegurado de eso, que había hecho arreglos, y yo le dije que no dijera tonterías, que el cateterismo era rutinario, que el doctor Mendoza era brillante, que todo iba a salir bien. Me besó en la frente, un gesto de ternura que no había hecho en meses, y por un momento sentí un destello de esperanza. Pensé que quizá esta experiencia nos acercaría de nuevo, que el susto nos recordaría lo que teníamos, lo que habíamos construido juntos. El martes en la mañana lo llevé al hospital. Lo acompañé hasta que se lo llevaron a la sala de cateterismo. Vi cómo las puertas dobles se cerraban detrás de él, y me senté en la sala de espera con un café terrible de máquina y todas las oraciones que recordaba de mi infancia católica. El doctor Mendoza salió después de 2 horas. Su cara era profesional, pero había algo en sus ojos, algo que yo conocía porque había visto esa misma expresión en mi propio rostro, cuando tenía que dar malas noticias a familias. El cateterismo había revelado daño más extenso de lo esperado. Necesitaban hacer un bypass completo, cirugía abierta, de inmediato. Autoricé todo, firmé todos los papeles, llamé a los padres de Rodrigo, a su hermana Valeria. Todos llegaron. La familia se reunió en esa sala de espera estéril que olía a desinfectante y miedo, y esperamos 6 horas mientras un equipo de cirujanos hacía lo que hacía yo todos los días: abrir un pecho, manipular un corazón, tratar de salvarlo. Cuando el cirujano salió, su expresión me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Hubo complicaciones, un coágulo que no anticiparon, un paro cardíaco en la mesa. Intentaron reanimarlo durante 40 minutos. Hicieron todo lo que pudieron. Pero Rodrigo había muerto a las 5:22 de la tarde. Y yo, una cirujana cardiovascular que había visto cientos de muertes, que había dado cientos de diagnósticos fatales, me quedé completamente paralizada, incapaz de procesar que mi esposo, el hombre de 49 años con quien me había casado hace 15 años, ya no existía.
Los siguientes 2 días fueron un borrón de arreglos funerarios, de gente entrando y saliendo de mi casa, de la madre de Rodrigo, Estela, llorando dramáticamente y culpándome por no haberlo obligado a ver a un doctor antes, de su hermana Valeria organizando todo como si yo no fuera capaz, de amigos y colegas ofreciendo sus condolencias con esa mezcla incómoda de pena genuina y alivio de que no les hubiera pasado a ellos. Yo me movía en piloto automático, eligiendo el ataúd, aprobando el programa del funeral, seleccionando fotos para la ceremonia, todas esas decisiones absurdas que tienes que tomar cuando alguien muere, como si importara qué flores o qué música cuando la persona ya no está. El funeral fue el viernes, 2 días después de su muerte, en la parroquia de San Agustín de las Cuevas en Tlalpan, una iglesia hermosa del siglo XVII que a Rodrigo siempre le había gustado. Había cientos de personas, pacientes suyos llorando, colegas dando discursos sobre qué gran médico y persona había sido, su familia al frente, su madre sollozando tan fuerte que casi no se escuchaba al padre, y yo sentada ahí en mi vestido negro de diseñador, con mis lentes oscuros escondiendo mi falta de lágrimas, porque, honestamente yo no estaba sintiendo lo que se supone que debes sentir cuando tu esposo muere. Estaba sintiendo confusión, entumecimiento, y algo muy extraño que no podía identificar, casi como alivio, y eso me hacía sentir como un monstruo. Después del servicio, fuimos al Panteón Francés de San Joaquín, ese cementerio histórico donde están enterradas figuras famosas de México, porque, por supuesto, Estela insistió en que su hijo merecía estar entre la gente importante, y observé cómo bajaban el ataúd, cómo echaban tierra sobre la madera brillante, cómo todas esas personas hacían fila para darme el pésame, tocándome el brazo, abrazándome, diciéndome qué tragedia, qué pérdida, cuánto lo extrañarían, y yo asentía y decía gracias. Gracias por venir. Rodrigo los apreciaba mucho, todas las frases automáticas que se esperan de una viuda. Regresé a casa alrededor de las 4 de la tarde, la casa que ahora parecía enorme y vacía. Me quité los zapatos negros de tacón alto que me habían lastimado los pies todo el día. Me serví un tequila doble que normalmente nunca bebo. Me senté en el sofá de la sala mirando las fotografías enmarcadas de Rodrigo y yo, todas esas imágenes de felicidad capturada, nuestra boda, vacaciones en Europa, eventos médicos, sonrisas perfectas en cada una, y me pregunté si alguna de esas sonrisas había sido real, si yo realmente lo había conocido o si había estado viviendo con un extraño todo este tiempo. Eran las 6:12 de la tarde, exactamente 2 horas después de que el sepulturero había terminado de llenar la tumba. Cuando mi teléfono sonó, el nombre del doctor Mendoza apareció en la pantalla. Contesté esperando que fuera otra llamada de pésame, otra persona diciéndome lo mismo que todos habían dicho. Sofía, dijo su voz, y había algo en su tono, algo pesado, incómodo. Sofía, necesito hablar contigo sobre algo. Es sobre Rodrigo, algo que descubrí justo antes de que muriera, y creo que tienes derecho de saberlo. Le pregunté de qué estaba hablando. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ese instinto médico de que estás a punto de escuchar un diagnóstico terrible. Y él dijo que no podía decírmelo por teléfono, que necesitaba verme en persona, que viniera a su consultorio mañana por la mañana, que esto era importante, muy importante. Yo le dije que no, que me dijera ahora, que acababa de enterrar a mi esposo y no podía esperar hasta mañana para cualquier cosa que fuera. Y después de un largo silencio, un silencio que pareció durar años, el doctor Mendoza dijo las palabras que destrozarían todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Sofía, el día del cateterismo, aproximadamente 1 hora antes del procedimiento, una mujer llegó al hospital. Llegó directamente a la sala de PrEP donde Rodrigo estaba esperando. Ella tenía acceso, conocía los protocolos, sabía exactamente dónde encontrarlo. Le pregunté quién era esa mujer, por qué importaba, y él continuó. Su voz sonaba como si le doliera físicamente decir cada palabra. Se llamaba Ana Cristina Fuentes, es doctora también, anestesióloga en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y Sofía, ella estaba ahí porque quería ver a Rodrigo antes de la cirugía. Ella estaba ahí porque, y aquí hizo otra pausa larga, porque ella era su esposa. Las palabras no tenían sentido al principio. Mi cerebro se negaba a procesarlas. Simplemente dije, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Y el doctor Mendoza repitió. Ana Cristina Fuentes es la esposa de Rodrigo, legalmente casada con él desde hace 11 años. Tienen 2 hijos juntos, un niño de 9 y una niña de 7. Viven en una casa en Bosques de las Lomas. Ella ha estado con él todo este tiempo. Sofía, él tenía 2 familias completas, 2 vidas completamente separadas. Colgué el teléfono. Simplemente lo solté como si quemara, y se cayó al piso de mármol. La pantalla se agrietó, pero siguió funcionando. Seguía iluminada con el nombre del doctor Mendoza, y yo me quedé ahí sentada,
incapaz de mover un solo músculo, incapaz de respirar propiamente, mi cerebro tratando de procesar información que era imposible, que tenía que ser un error, una confusión, algo. Marqué de vuelta, mis manos temblando tan violentamente que casi no podía sostener el teléfono, y cuando el doctor Mendoza contestó, yo estaba gritando. Le estaba diciendo que estaba equivocado, que tenía que estar equivocado, que Rodrigo y yo habíamos estado casados 15 años, que teníamos documentos, que habíamos construido una vida juntos, que era imposible que él tuviera otra esposa, otros hijos. El doctor Mendoza me dijo que lo sentía tanto, que él tampoco podía creerlo cuando ella apareció, que por eso llamó a verificar su historia antes de contactarme, y que todo, absolutamente todo, era verdad. Ana Cristina Fuentes había estado casada con Rodrigo legalmente desde 2013, 4 años después de que Rodrigo y yo nos casamos. Él había falsificado documentos de divorcio, se había vuelto a casar sin que yo lo supiera, había construido una segunda familia completa, mientras mantenía la farsa de nuestro matrimonio. ¿Cómo es posible? Seguía preguntando. ¿Cómo es posible que nadie supiera? Que yo no supiera. Y el doctor Mendoza explicó lo que él había investigado en las últimas 2 horas. Rodrigo había sido increíblemente meticuloso. Mantenía las 2 familias en zonas completamente diferentes de la ciudad. Yo en Lomas de Chapultepec, Ana Cristina en Bosques de las Lomas. Trabajaba diferentes hospitales, diferentes círculos sociales, diferentes todo. Les decía a ambas que sus horarios irregulares eran por las emergencias médicas. Usaba el consultorio en Polanco como zona neutral donde podía explicar su presencia en cualquier parte de la ciudad. Había creado 2 realidades completamente separadas y había vivido en ambas simultáneamente durante 11 años. Le pregunté al doctor Mendoza si había más, si había algo más que necesitaba saber, porque sentía que si iba a destruir mi mundo, necesitaba destruirlo completamente de una vez, no en pedazos. Y él dijo que sí, que había más. Ana Cristina había mencionado que en los últimos meses, Rodrigo había estado distanciándose de ella también, pasando menos tiempo con ella y los niños, siempre con excusas de trabajo. Y ella había empezado a sospechar. Había contratado a un investigador privado hace 2 meses, y el investigador había descubierto algo que ni Ana Cristina ni yo sabíamos. Había una tercera mujer, una residente de cardiología de 27 años llamada Daniela Cortés en el hospital ABC. Rodrigo había estado teniendo una relación con ella durante aproximadamente 2 años. Le había prometido que dejaría a su esposa, obviamente sin especificar cuál esposa, para estar con ella. Le había comprado un departamento en Santa Fe. La visitaba varias veces por semana. 3 mujeres. 3 vidas completamente diferentes. 2 esposas y una amante. 15 años de mi vida viviendo con un hombre que no existía, que era una construcción, una mentira caminante y respirante. El doctor Mendoza me preguntó si estaba bien, si había alguien con quien pudiera estar, y yo le dije que no, que todos acababan de irse del funeral, que estaba sola, y él ofreció venir, pero yo le dije que necesitaba procesar esto yo sola, que necesitaba tiempo para entender, aunque honestamente no sabía cómo alguien podía entender algo así. Después de colgar, me quedé sentada en ese sofá durante horas, viendo cómo la luz del día se convertía en oscuridad, sin encender ninguna lámpara, solo ahí en la penumbra. Todas las fotografías de mi vida feliz mirándome desde sus marcos, cada una de ellas ahora una mentira documentada. Eventualmente me moví. No sé cuánto tiempo después. Podría haber sido 1 hora o 5. Fui a nuestro estudio, la oficina de Rodrigo en casa, un espacio que él siempre mantenía cerrado con llave, diciendo que necesitaba privacidad para documentos médicos confidenciales. Pero yo tenía una copia de esa llave porque después de 15 años de matrimonio, por supuesto que tenía una copia. Abrí la puerta, encendí las luces y comencé a buscar. No sabía qué exactamente, pero sabía que tenía que haber algo, alguna prueba, algún rastro de estas otras vidas que había estado viviendo. Revisé cada cajón, cada archivero, cada caja en el armario, y al principio no encontré nada inusual, solo documentos médicos, facturas, papeles del consultorio, hasta que moví unos libros pesados en el estante superior del closet y encontré una caja de seguridad pequeña, negra, con cerradura de combinación. Intenté nuestra fecha de aniversario, no funcionó. Intenté su cumpleaños, no funcionó. Intenté el cumpleaños de su madre, nada. Y entonces, casi por desesperación, intenté mi fecha de cumpleaños pero con los números al revés. Y la caja se abrió. Dentro había USB drives, 3 de ellos, cada uno etiquetado con un nombre en la parte de atrás con marcador negro. SC, ACF, TC, Sofía Cárdenas, mi nombre de soltera que usaba profesionalmente.
Ana Cristina Fuentes. Daniela Cortés. Mi esposo muerto había organizado sus mentiras alfabéticamente. Conecté el USB marcado ACF a mi laptop, mis manos temblando tanto que casi no podía insertar el dispositivo, y lo que encontré fue una vida completa documentada en archivos digitales, fotos de Rodrigo con una mujer hermosa de cabello castaño y 2 niños pequeños, un niño con los mismos ojos café de Rodrigo y una niña con hoyuelos idénticos a los suyos, imágenes de cumpleaños, navidades, vacaciones en Cancún, fotos familiares perfectas donde Rodrigo sonreía con la misma sonrisa que usaba conmigo, sosteniendo a esos niños que yo ni siquiera sabía que existían. Había documentos también. Certificado de matrimonio fechado 13 de julio de 2013. Actas de nacimiento de los niños. Emiliano Rodrigo Sánchez Fuentes, nacido 21 de marzo de 2015. Valentina Sofía Sánchez Fuentes, nacida 5 de diciembre de 2017. Y noté que la niña llevaba mi nombre, Sofía, como segundo nombre. ¿Era eso algún tipo de broma cruel? ¿Alguna manera de mantener ambas vidas conectadas en su mente enferma? El USB marcado DC contenía algo diferente. Conversaciones de WhatsApp exportadas. Meses y meses de mensajes entre Rodrigo y Daniela Cortés, comenzando hace 2 años cuando ella era nueva en el hospital ABC y él era el cardiólogo senior que la estaba mentoreando. Los primeros mensajes eran profesionales, preguntas sobre casos, sobre procedimientos, pero rápidamente se volvieron personales, coquetos, íntimos, y para el mes 2 ya estaban teniendo encuentros en hoteles, y para el mes 4 él le estaba diciendo que la amaba, que nunca había sentido esto con nadie más, que su matrimonio conmigo estaba muerto, que solo se quedaba por obligación, por apariencias, que pronto sería libre, y podrían estar juntos. Había fotos también, fotos que no voy a describir en detalle porque me dan asco, pero digamos que dejaban muy claro que su relación era intensamente física, y lo que me mató no fue solo la traición, fue que en esos mensajes, en esas conversaciones con ella, él sonaba vivo, emocionado, apasionado, todo lo que ya no era conmigo, todo lo que yo pensaba que habíamos perdido juntos cuando en realidad él simplemente lo estaba dando a alguien más. Los mensajes más recientes eran de hace apenas una semana, ella preocupada por sus síntomas cardíacos, él tranquilizándola diciendo que estaría bien, que después del procedimiento podrían finalmente hacer ese viaje a Tulum que habían planeado, que amaba la vida que estaban construyendo juntos. Y luego estaba mi USB, el marcado SC. Y por un momento no quería abrirlo, porque ya sabía que cualquier cosa que contuviera iba a ser peor que los otros dos. Iba a ser la verdad sobre cómo me veía, cómo pensaba de mí, pero lo abrí de todos modos porque necesitaba saber. Necesitaba ver exactamente quién había sido yo en esta ecuación demencial. El USB contenía principalmente documentos financieros, declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, y cuando empecé a revisar los números me di cuenta de algo horrible. Rodrigo me había estado robando sistemáticamente durante años. Teníamos cuentas conjuntas, por supuesto, pero también teníamos cuentas individuales, y yo siempre había confiado en que él manejaba las finanzas generales de la casa, mientras yo me enfocaba en mi carrera, pagaba mis propias cosas, contribuía mi parte, pero nunca revisaba exactamente a dónde iba todo el dinero. Resulta que había estado desviando fondos de nuestras cuentas conjuntas para mantener a Ana Cristina y los niños, pagaba su casa, pagaba colegiaturas privadas de los niños, vacaciones, todo, usando mi dinero además del suyo. Había falsificado mi firma en documentos de transferencias bancarias. Había vaciado la cuenta de ahorros que yo pensaba que teníamos para nuestra jubilación, más de 2 millones de pesos simplemente desaparecidos, gastados en mantener su doble vida. Y lo peor, lo absolutamente peor, había cambiado los beneficiarios de su seguro de vida hace 3 años. Yo ya no era la beneficiaria. Ana Cristina Fuentes lo era. Ella iba a recibir 5 millones de pesos cuando el seguro pagara, mientras que yo, la esposa legal original, la mujer que había estado casada con él durante 15 años, no iba a recibir nada. Hasta sus últimos momentos, hasta su muerte, Rodrigo había planeado dejarme sin nada, borrada, como si nuestros 15 años juntos no hubieran significado absolutamente nada. Me levanté de la silla de su escritorio y vomité ahí mismo en el bote de basura, mi cuerpo rechazando físicamente la toxicidad de todo lo que había descubierto. Y después me senté en el piso de ese estudio, rodeada de pruebas de traición, y algo dentro de mí que había estado aguantando durante 2 días, durante años tal vez, finalmente se rompió. Lloré como no había llorado desde que era niña, ese tipo de llanto que te desgarra desde adentro, que te hace sentir como si te estuvieras desintegrando, pero no estaba llorando por Rodrigo, estaba llorando por mí misma,
por la Sofía que había trabajado tan duro en su matrimonio, que se había culpado por la distancia, que había asumido que el problema era que ambos trabajaban demasiado, que había planeado tener hijos con ese hombre cuando él ya tenía hijos con otra mujer. Lloré por los 15 años de mi vida que no podría recuperar, por la versión de mí misma que había creído en él, que le había confiado mi vida, mi corazón, mi futuro. Si estás viendo esto y algo de lo que he contado te resuena, si has sentido esa distancia inexplicable con alguien, esa sensación de que algo no encaja aunque no puedas señalar exactamente qué, quédate conmigo, porque lo que viene después es importante. Es la parte donde yo decidí que no iba a permitir que me borraran, que no iba a dejar que esta historia terminara con Rodrigo saliendo victorioso incluso en la muerte. Yo sé que muchos de ustedes están viendo esto desde ciudades diferentes, desde situaciones diferentes. Comenten abajo de dónde están, qué ha sido lo más difícil de procesar mientras escuchan esta historia, porque créanme, necesito saber que no estoy sola en esto, que no soy la única persona que ha vivido en una mentira sin saberlo, y si están pasando por algo similar, aunque no sea exactamente esto, aunque sea diferente, dejen un mensaje, construyamos algo juntos aquí, un espacio donde podamos hablar de las verdades que duelen. Me tomó toda esa noche y parte de la madrugada revisar todo el contenido de esos USB drives y los documentos en su oficina, y mientras más encontraba, más enojada me ponía. No la tristeza de duelo, sino una rabia fría, calculada. La misma que siento cuando estoy en cirugía y encuentro algo que no debería estar ahí. Un tumor, un tejido necrótico, algo que necesita ser removido con precisión. Rodrigo había muerto, sí, pero las consecuencias de sus acciones estaban muy vivas. Y yo no iba a simplemente aceptar ser la víctima silenciosa de su engaño masivo. A las 6 de la mañana del sábado, llamé a mi mejor amiga desde la universidad, Carolina. Ella es abogada especializada en derecho familiar. Le dije que necesitaba verla inmediatamente, que era urgente. Llegó a mi casa a las 7 con café y pan dulce, y cuando vio mi cara, cuando vio la montaña de documentos impresos que yo había acumulado durante la noche, supo que era algo serio. Le conté todo, cada detalle horrible. Le mostré las fotos, los certificados de matrimonio, los estados de cuenta, todo. Y ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales con esa expresión que ponen los abogados cuando están construyendo un caso. Y cuando terminé de hablar, ella dijo 3 palabras que me dieron el primer atisbo de esperanza que había sentido en 24 horas. Esto es anulable. Explicó que el matrimonio de Rodrigo con Ana Cristina era legalmente nulo, porque él ya estaba casado conmigo cuando se casó con ella. Que la bigamia es un delito federal en México, que aunque él estuviera muerto, yo todavía podía iniciar acciones legales para proteger mis derechos, para reclamar los activos que legalmente me correspondían, para invalidar cambios que él había hecho fraudulentamente. Carolina me preguntó qué quería hacer, si quería pelear o si quería simplemente dejar todo atrás e intentar olvidar. Y yo la miré y le dije con absoluta claridad, quiero que todos sepan exactamente qué tipo de hombre era Rodrigo Sánchez. Quiero que su reputación perfecta se desmorone. Quiero que Ana Cristina sepa que ella también fue engañada, que ella no es la esposa legítima que piensa que es. Quiero recuperar cada peso que me robó. Y quiero que cuando la gente diga su nombre de ahora en adelante, recuerden no al brillante cardiólogo, sino al mentiroso, al estafador, al hombre que construyó 3 vidas sobre arena y engaños. Carolina sonrió, esa sonrisa feroz de abogada lista para la guerra, y dijo, entonces vamos a trabajar. Lo primero fue contactar a Ana Cristina Fuentes. Carolina la llamó desde su número de la firma legal. Se presentó como mi representante y le explicó la situación completa, que su matrimonio con Rodrigo era nulo, que yo era la esposa legal, que ella y sus hijos no tenían derecho a ninguno de los activos de Rodrigo. Al principio Ana Cristina no lo creía. Se puso defensiva. Dijo que era imposible, que ella había visto documentos de divorcio, que Rodrigo le había mostrado papeles donde nuestro matrimonio había terminado años atrás, pero Carolina le envió copias certificadas de nuestro acta de matrimonio que seguía vigente, copias de declaraciones de impuestos donde Rodrigo y yo presentábamos como casados hasta el año pasado, prueba irrefutable de que nunca nos habíamos divorciado. Ana Cristina colgó la primera vez, pero llamó de vuelta 2 horas después, su voz quebrada, pidiendo hablar conmigo directamente. Carolina me preguntó si yo quería hacerlo, si estaba lista para esa conversación, y yo dije que sí, que necesitaba escuchar su versión, entender cómo habíamos terminado las dos siendo víctimas del mismo hombre. Nos encontramos en una cafetería neutral en La Condesa, un lugar público porque ninguna de las dos sabía qué esperar de este encuentro. Ana Cristina llegó primero. La vi desde afuera antes de entrar. Se veía destrozada, ojos rojos de llorar, sin maquillaje, vestida simplemente,
tan diferente de las fotos perfectas que había visto en el USB. Me senté frente a ella y durante un minuto largo ninguna de las dos dijo nada. Solo nos miramos. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían sido engañadas por el mismo hombre, que estaban procesando el mismo tipo de traición multiplicada. Ella habló primero. Me dijo que lo sentía, que nunca había sabido de mí hasta la llamada de Carolina, que Rodrigo le había dicho desde el principio que era divorciado, que le había mostrado documentos que ahora obviamente eran falsos, que nunca había sospechado nada hasta hace 2 meses cuando él empezó a actuar extraño, distante, cancelando planes con ella y los niños, y que eso la había llevado a contratar al investigador privado. Le pregunté sobre Daniela Cortés, si ella sabía de la tercera mujer, y su cara me dio la respuesta antes de que hablara. No, tampoco sabía de ella. Lo descubrió cuando el investigador le entregó su reporte, días antes de que Rodrigo muriera. Había estado reuniendo valor para confrontarlo cuando su secretaria llamó, diciendo que Rodrigo estaba en el hospital, que había tenido una emergencia cardíaca. Le conté mi versión, los 15 años que yo había pasado con Rodrigo, cómo también había visto a nuestro matrimonio deteriorarse sin entender por qué, cómo todas las señales que había racionalizado ahora tenían perfecto sentido. Él no estaba trabajando tarde todo el tiempo, estaba con ella, con sus hijos, construyendo una vida paralela, mientras mantenía la ilusión de nuestro matrimonio. Le mostré los estados de cuenta que probaban que había usado mi dinero para mantener su casa, para pagar las colegiaturas de sus hijos, y vi la rabia mezclarse con el dolor en sus ojos. Ella tampoco había sabido que el dinero venía de mí. Probablemente pensaba que todo era de Rodrigo, del consultorio exitoso, de su carrera brillante. Hablamos durante 3 horas en esa cafetería, compartiendo detalles de nuestras vidas con Rodrigo, encontrando patrones, los mismos patrones, las mismas excusas, las mismas promesas, los mismos comportamientos manipuladores ligeramente adaptados para cada una de nosotras. Rodrigo había sido un maestro de la compartimentalización, construyendo personalidades separadas para cada relación, dándonos versiones de sí mismo que se ajustaban a lo que él pensaba que cada una necesitaba, y había funcionado durante años porque nunca tuvimos razón para dudar, nunca tuvimos razón para verificar. Al final de esa conversación, Ana Cristina y yo llegamos a un acuerdo inusual. Decidimos que en lugar de pelearnos entre nosotras por migajas, trabajaríamos juntas para desenmascarar completamente a Rodrigo, para asegurarnos de que ambas obtuviéramos algo de justicia, aunque él ya no estuviera vivo para enfrentarla. Decidimos que yo recuperaría los activos que legalmente me correspondían como esposa legítima, pero que no dejaría a sus hijos desamparados. Ellos eran inocentes en todo esto. No habían pedido nacer en medio de una mentira. Establecimos que una vez que yo recuperara el dinero que Rodrigo me robó, ayudaría con sus gastos educativos, no por obligación legal, sino porque era lo correcto, porque esos niños ya habían perdido suficiente. También decidimos contactar a Daniela Cortés, ambas, juntas, para advertirle sobre el tipo de hombre que había sido Rodrigo, para evitar que ella idealizara su memoria, para darle la verdad completa, aunque fuera dolorosa. Daniela vivía en un departamento moderno en Santa Fe, uno de esos desarrollos verticales con gimnasio y alberca que son tan populares entre millennials profesionales. Carolina verificó que el departamento efectivamente había sido comprado por Rodrigo 2 años atrás, pagos en efectivo para evitar que apareciera en registros que cualquiera de nosotras pudiéramos ver. Ana Cristina y yo fuimos juntas. Tocamos el timbre un martes por la tarde cuando sabíamos que estaría en casa, porque Carolina había verificado su horario en el hospital, y cuando abrió la puerta y nos vio a las 2 paradas ahí, su confusión fue inmediata, instintiva. Daniela Cortés era joven, hermosa de esa manera fresca y sin esfuerzo que tienen las personas de 27 años. Cabello largo oscuro, ojos verdes, piel perfecta, exactamente el tipo de mujer que un hombre de mediana edad elegiría para su crisis de edad. Y cuando Ana Cristina dijo, «Somos las esposas de Rodrigo Sánchez», vi cómo su cara pasó por 5 emociones diferentes en 3 segundos. Confusión, shock, negación, miedo, rabia. Nos dejó entrar. No creo que haya sido intencional, sino más bien que su cerebro no sabía qué más hacer. Y nos sentamos en su sala, en ese espacio que Rodrigo había pagado con dinero robado de mí, rodeadas de muebles que probablemente él había ayudado a elegir, y le contamos todo. Daniela no había sabido nada, absolutamente nada. Rodrigo le había dicho que estaba en proceso de divorcio, que era complicado porque su esposa era vengativa y estaba haciendo las cosas difíciles, que por eso necesitaban mantener su relación discreta hasta que todo se finalizara. Le había prometido que para fin de año estarían juntos públicamente, que podrían casarse, tener hijos, construir la vida que ella quería. Lloró cuando le mostramos las fotos de Rodrigo con Ana Cristina y los niños.
Lloró cuando le expliqué sobre nuestros 15 años de matrimonio. Lloró cuando entendió que ella no era la excepción, la mujer especial por la que él finalmente iba a dejar su vida anterior, sino simplemente otra pieza más en su rompecabezas de engaños. Le ofrecimos quedarnos con ella, estar ahí mientras procesaba, pero ella nos pidió que nos fuéramos. Necesitaba estar sola, y lo entendí. Había estado exactamente en ese lugar de devastación total días antes. Antes de irnos, le di mi número. Le dije que cuando estuviera lista para hablar más, cuando tuviera preguntas, cuando necesitara apoyo de gente que entendía exactamente lo que sentía, estuviera ahí para ella. 3 días después, Daniela me llamó. Había estado haciendo su propia investigación. Había encontrado más cosas en el departamento que Rodrigo había dejado ahí. Más evidencia de su doble, no, triple vida. Y quería que yo la viera. Quería ayudar a construir el caso completo contra su memoria. Con toda la evidencia que las 3 mujeres habíamos recolectado, Carolina preparó múltiples acciones legales. Primero, una demanda civil para recuperar todos los activos que Rodrigo había desviado fraudulentamente de nuestras cuentas conjuntas. Eso incluía la casa en Bosques de las Lomas que Ana Cristina estaba habitando, pero que había sido pagada con dinero robado de mí, el departamento de Daniela, cuentas bancarias ocultas que el investigador privado había descubierto, inversiones hechas bajo nombres de prestanombres. En total, más de 8 millones de pesos en activos que Rodrigo había acumulado usando fondos que legalmente eran míos. Segundo, Carolina solicitó la anulación retroactiva del cambio de beneficiarios en la póliza de seguro de vida, argumentando fraude dado que Rodrigo había falsificado mi firma en los documentos. Eso significaba que yo, no Ana Cristina, recibiría los 5 millones de pesos del seguro. Tercero, y esto fue idea mía, Carolina redactó una declaración pública detallada sobre las acciones de Rodrigo, todo documentado con evidencia verificable, y la enviamos a los colegios médicos donde él tenía membresías, a los hospitales donde había trabajado, a publicaciones médicas, no por venganza sino porque había pacientes, especialmente pacientes mujeres, que tenían derecho de saber qué tipo de hombre había sido su doctor, si había sido capaz de mentir tan elaboradamente a las personas más cercanas a él, ¿qué más había sido capaz de ocultar en su práctica profesional? La respuesta fue inmediata y masiva. Otros colegas médicos comenzaron a salir con sus propias historias sobre comportamientos cuestionables de Rodrigo que habían ignorado o racionalizado. Enfermeras reportaron acoso que nunca habían denunciado formalmente. Pacientes contactaron diciendo que él les había cobrado por procedimientos que nunca se realizaron. Había sido una figura respetada durante tanto tiempo que nadie había querido ser el primero en cuestionar. Pero una vez que la primera grieta apareció, toda la fachada se vino abajo. La familia de Rodrigo, su madre Estela y su hermana Valeria, se pusieron furiosas cuando la historia se hizo pública. Me llamaron. Me mandaron mensajes de texto horribles culpándome por destruir el nombre de Rodrigo, por hacerle esto a su memoria, como si yo hubiera inventado todo, como si no hubiera evidencia documentada de cada una de mis acusaciones. Intentaron contactar a Ana Cristina también, tratando de convencerla de que peleara contra mí por la herencia, pero Ana Cristina se negó. Nos habíamos convertido en aliadas inesperadas, 2 mujeres unidas por el trauma compartido de haber sido completamente engañadas por el mismo hombre. La madre de Rodrigo eventualmente contrató a su propio abogado, intentando bloquear la distribución de activos, argumentando que como familia sanguínea tenían más derecho que yo a sus posesiones. Pero Carolina destrozó esos argumentos en corte, presentó el acta de matrimonio válida, los documentos de propiedad conjunta, evidencia de que yo había contribuido financieramente durante 15 años, y el juez falló completamente a mi favor. En el proceso judicial, salieron aún más cosas. Descubrimos que Rodrigo había estado sobrefacturando a pacientes durante años, especialmente a aquellos con seguros privados. Había cuentas offshore en las Islas Caimán que nadie había sabido. Evasión de impuestos masiva. El hombre no solo había sido un esposo terrible, había sido un criminal financiero. Yo recuperé todo lo que legalmente me correspondía. Más daños adicionales que el juez ordenó por el fraude documentado. En total terminé con aproximadamente 12 millones de pesos entre activos recuperados, seguro de vida, y compensación ordenada por la corte. Con ese dinero hice varias cosas. Primero, establecí un fideicomiso educativo para Emiliano y Valentina, los hijos de Ana Cristina y Rodrigo, como había prometido. Ellos no tenían culpa de las acciones de su padre y merecían tener oportunidades. Segundo, doné una cantidad significativa a organizaciones que apoyan a víctimas de fraude y abuso emocional, porque me di cuenta durante este proceso que mi historia, aunque extrema, no era única. Había miles de mujeres atrapadas en relaciones con hombres que construían vidas secretas, que manipulaban y engañaban,
y ellas necesitaban recursos, apoyo, validación. Tercero, usé parte del dinero para iniciar un proyecto que había estado considerando durante años, pero nunca había tenido tiempo o energía emocional para comenzar. Una clínica gratuita de cardiología para comunidades de bajos recursos. Irónico, tal vez. Usar el dinero de Rodrigo para hacer el bien que él nunca hizo, para tratar pacientes que él habría ignorado porque no podían pagar sus tarifas ridículas. Abrimos la clínica hace 3 meses en Iztapalapa. Estamos atendiendo aproximadamente 100 pacientes por semana, todos servicios gratuitos, y cada vez que opero un corazón enfermo ahí, cada vez que salvo una vida que Rodrigo habría dejado morir por falta de seguro adecuado, siento algo parecido a justicia, a equilibrio cósmico. Ana Cristina y yo mantenemos contacto regular. Nos hemos vuelto amigas de una manera extraña, pero genuina. Personas unidas por trauma compartido, a veces forman los lazos más fuertes. Y sus hijos, mis no sobrinos, pero algo así, vienen a visitarme ocasionalmente. Son niños dulces que no merecían nada de esto. Están en terapia procesando la muerte de su padre y la revelación de quién realmente era. Daniela tomó un camino diferente. Decidió mudarse a Monterrey, conseguir un nuevo comienzo lejos de todos los lugares que le recordaban a Rodrigo. La apoyo en eso. Cada persona procesa trauma diferentemente, y ella necesitaba distancia física de todo el desastre. Yo me quedé en la Ciudad de México, en la casa de Lomas de Chapultepec, que ahora es completamente mía, sin las memorias contaminadas de Rodrigo porque rediseñé todo. Nuevos muebles, nuevos colores. Convertí su estudio en una biblioteca. Transformé espacios para que fueran míos, no nuestros. Regresé al trabajo en el hospital después de 2 meses de licencia. Mis colegas fueron increíblemente solidarios. Algunos admitieron que habían visto comportamientos extraños en Rodrigo durante años, pero nunca supieron cómo mencionarlo. Otros compartieron sus propias historias de traición y engaño. Me di cuenta de que este tipo de devastación, es mucho más común de lo que queremos admitir, que muchas personas están viviendo mentiras sin saberlo, confiando en personas que no merecen esa confianza. Estoy en terapia ahora, 2 veces por semana, trabajando a través de las capas de lo que experimenté, el engaño, la traición, pero también mi propia complicidad involuntaria en permitir que la distancia creciera sin cuestionar más agresivamente, sin confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal. Mi terapeuta me recuerda que yo no tuve la culpa, que Rodrigo era un manipulador experto que engañó a mucha gente mucho más astuta que yo, pero aún así hay trabajo que hacer. Reconstruir mi capacidad de confiar, de abrir mi corazón eventualmente, aunque ahora eso parezca imposible. La parte más extraña de todo esto es que cuando miro hacia atrás a esos 15 años con Rodrigo, ya no puedo distinguir qué fue real y qué fue actuación. Había momentos buenos, risas, conversaciones, intimidad, y tal vez algunos de esos momentos fueron genuinos. Tal vez él realmente me amó a su manera disfuncional y compartimentalizada. O tal vez todo fue siempre mentira, una performance de principio a fin, y honestamente no sé cuál opción es peor. Si haber sido amada de manera rota e incompleta, o nunca haber sido amada en absoluto. Pero aquí está lo que sí sé. Sobreviví. Y no solo sobreviví, me reconstruí. Tomé los pedazos rotos de mi vida y los reorganicé en algo nuevo, algo más fuerte, algo completamente mío. Ya no soy la Sofía que enterró a su esposo hace 6 meses, que descubrió un mundo de mentiras 2 horas después de su funeral. Soy alguien diferente ahora, alguien más cautelosa pero también más resiliente. Alguien que entiende que las personas pueden ser misterios insondables incluso después de años de conocerlas, que la superficie puede ser completamente diferente de lo que está debajo. Aprendí que necesitas confiar en tus instintos incluso cuando no tienes prueba concreta, que si algo se siente mal probablemente lo es, que la distancia en una relación nunca es solo sobre estar ocupado, siempre hay una razón más profunda. Aprendí que el amor no debería hacerte sentir sola, que no es normal pasar años sintiendo que estás perdiendo a alguien gradualmente sin entender por qué, que tienes derecho de hacer preguntas difíciles, de requerir honestidad, de esperar reciprocidad y transparencia. Y aprendí que cuando tu mundo se desmorona, cuando descubres que tu vida entera ha sido una mentira construida, todavía tienes opciones. Puedes elegir ser víctima pasiva o puedes elegir pelear. Puedes elegir recuperar lo que te pertenece. Puedes elegir ayudar a otros que están en situaciones similares. Puedes elegir transformar trauma en propósito. Si has llegado hasta aquí conmigo en esta historia, si has escuchado todo lo que pasó y sigues aquí, quiero agradecerte, de verdad, porque compartir esto no ha sido fácil. Exponer el peor momento de mi vida a extraños en Internet es vulnerable y aterrador, pero también es necesario, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas.
Necesitan romper el silencio que rodea este tipo de traición. Así que si te sientes cómodo, cuéntame en los comentarios. ¿De dónde estás viendo esto? ¿Alguna vez has descubierto algo sobre alguien cercano que cambió completamente cómo los veías? ¿Has estado en una situación donde confiaste en alguien que resultó ser completamente diferente de quien pensabas? Y aquí van dos preguntas específicas que realmente quiero saber tu opinión. ¿Crees que fue correcto que yo expusiera públicamente las acciones de Rodrigo después de su muerte? ¿O debería haber guardado silencio para proteger su memoria? Y segunda pregunta, si estuvieras en la posición de Ana Cristina o Daniela, ¿habrías querido saber la verdad aunque fuera devastadora? ¿O hubieras preferido seguir creyendo en la mentira que te daba felicidad? No hay respuestas correctas a estas preguntas. Solo quiero entender cómo diferentes personas piensan sobre estas situaciones imposibles. Y si conoces a alguien que está en una relación donde algo se siente mal, donde hay distancia inexplicable, donde los horarios nunca coinciden, donde hay secretos que no deberían existir, comparte esta historia con ellos, no para asustarlos, sino para recordarles que merecen verdad, que merecen transparencia, que está bien hacer preguntas difíciles. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias como esta, historias reales de personas reales navegando situaciones imposibles, porque todos estamos tratando de entender cómo sobrevivir en un mundo donde las personas que amamos a veces resultan ser extraños, y cuantas más voces haya en esta conversación, más personas se sentirán menos solas en sus propias batallas silenciosas. Gracias por escuchar mi historia, gracias por permitirme ser vulnerable con ustedes, y recuerden, siempre confíen en sus instintos, porque usualmente saben la verdad mucho antes de que tu mente consciente esté lista para admitirla.